Socialismo del siglo XXI en América Latina. Características, desarrollos y desafíos. Un ensayo de Álvaro Andrés Hamburger Fernández. Resumen. ¿Qué es el socialismo? ¿A qué se denomina socialismo del siglo XXI? ¿Cuáles son las principales características de este tipo de socialismo? ¿Cuáles han sido sus desarrollos en América Latina y qué desafíos deben enfrentar de cara al futuro? Estos son algunos de los interrogantes que se abordan en este artículo. Este artículo tiene como objetivo responder esas preguntas para dar cuenta de la posibilidad, la viabilidad, la existencia y las condiciones que dicho socialismo debería encarnar de cara a una necesaria transformación de la realidad social, política, económica y cultural de América. El punto de partida del escrito coincide con la línea de investigación que durante varios años ha venido adelantando el argentino Atilio Borón y que se puede sintetizar en la inviabilidad del capitalismo como modo de producción conducente al desarrollo de América Latina. De ahí que el aquí denominado socialismo del siglo XXI emerja como el camino más expedito y directo para cambiar de rumbo y encaminar definitivamente a nuestros pueblos hacia un desarrollo integral, es decir, social, humano y económico. Introducción. ¿Por qué hablar de socialismo hoy? Y más bien aún, ¿qué se entiende por socialismo del siglo XXI? Abordar estas preguntas constituye uno de los objetivos principales de este trabajo. Para responder al primer interrogante podemos acudir a la socióloga Marta Harnecker, quien afirma que, dada la injusticia y desigualdad predominantes, hablar hoy de socialismo tiene sentido. Y tiene sentido, según ella, porque a pesar de la carga negativa que ha tenido y sigue teniendo la palabra socialismo después del derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas URSS y del fracaso del modelo en el resto de los países de Europa del Este, la sociedad capitalista se ha fortalecido desde entonces y genera demasiadas contradicciones. Por un lado, conocimiento, ciencia y riqueza, pero por otro, inequidad, pobreza y abandono, y destruye no solo al ser humano, sino también a la naturaleza. En esta misma línea de reflexión, el ensayista cubano Fernando Martínez Heredia se pregunta, ¿qué tiene que ver hoy el socialismo con nosotros? Contesta, opino que la única alternativa práctica realmente existente al capitalismo es el socialismo y no, a, y no la desaparición o el mejoramiento de lo que llaman globalización, que suele ser una vaga referencia al grado en que el capitalismo transnacional y de dinero parasitario ejerce su dominación en el mundo contemporáneo. Tampoco considero una alternativa suficiente el fin del neoliberalismo, palabra que hoy sirve para describir determinadas políticas y la principal forma ideológica que adopta el gran capitalismo. Martínez Heredia
2008, hace una crítica radical al capitalismo. En efecto, denuncia que si bien es cierto que este sistema hoy por hoy ha llegado a un estado de desarrollo en el que ha desplegado todas sus capacidades con alcance mundial, lo cierto es que su esencia sigue siendo la misma: la obtención de la ganancia y el afán de lucro, la dominación, explotación, opresión, marginalización y exclusión de la mayoría de las personas, la conversión de todo en mercancía, la depredación del medio, la guerra y todas las formas de violencia, entre otros aspectos. Concluye que el socialismo es la única propuesta capaz de eliminar el gran poder del capitalismo y, de paso, salvar a la humanidad. Asimismo, Franz Heinkelhammer, citado por Thomas Moulian, señala que ya el mismo Carlos Marx tenía serias sospechas sobre el capitalismo, pues lo percibía como una forma de creación de riquezas que amenaza la vida entera, dado que no solo interviene y destruye la naturaleza, sino que deshumaniza a las personas al obligarlas a vender su fuerza de trabajo, única propiedad que poseen, de tal suerte que, siendo formalmente libres, las hace materialmente esclavas. Por otra parte, en, en, en cuanto al segundo interrogante referido al socialismo del siglo XXI, la mencionada socióloga Marta Hernecker señala que, en términos, fue acuñado por Hugo Chávez para diferenciarlo de los errores y desviaciones del llamado socialismo real del siglo XX en la Unión Soviética y los países del este europeo. La lección principal del proyecto chavista es la necesidad e importancia de combinar el socialismo con la democracia, no una democracia liberal, sino una democracia participativa y directa. Honecker, 2011. Fernández y Alegre, 2008, coinciden con Honecker en que la expresión socialismo del siglo XXI se ha utilizado más que nada en relación con el proceso que se ha venido dando en los últimos años en la República Bolivariana de Venezuela. Sostienen estos autores que en Venezuela se están demostrando algunas cosas que desmienten la mayor parte de los lugares comunes desde los que se pensaron en el siglo XX las relaciones entre socialismo y democracia. De todas formas, el socialismo del siglo XXI, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, desborda las experiencias venezolanas y plasma la existencia de una tendencia que cada día toma mayor fuerza en toda Latinoamérica. Esta tendencia busca dar respuesta al grave problema del subdesarrollo en que vive sumida la región, debido fundamentalmente a los desequilibrios sociales, la injusticia y la inequidad que ha sembrado el modo de producción y las prácticas políticas instauradas, desarrolladas y perpetuadas por el capitalismo. Precisamente el cometido de este artículo gira en torno a la caracterización, evolución y análisis de la viabilidad de dicha tendencia, es decir, el socialismo del siglo XXI. Raíces socialistas del socialismo del siglo XXI. Como es natural, el socialismo del siglo XXI se puede comprender mejor si existe claridad sobre
qué es el socialismo, puesto que aquel no es una expresión distinta de este, sino por el contrario, su más pura manifestación en las nuevas realidades y en los nuevos desafíos de la sociedad actual. Una realidad mucho más compleja que la del siglo pasado. En tal sentido, es necesario recordar que para sus fundadores el socialismo es el periodo de transición relativamente prolongado del capitalismo al comunismo. Marx y Engels, 1974. Lenin, 1961. En efecto, el socialismo es la fase caracterizada por la coexistencia en la lucha de las nuevas relaciones sociales de producción que no pueden ser concebidas de otra manera sino que como relaciones de producción comunistas, y las viejas relaciones capitalistas lucha por que se expresa necesariamente en todos los sectores de la vida social y en la que las relaciones sociales comunistas van sustituyendo gradualmente a las viejas gracias a la incesante acción revolucionaria de las clases y sectores sociales interesados en esa subversión profunda de lo existente. Ancada, 2008. De acuerdo con Ancada, 2008, para poder comprender a cabalidad el socialismo es necesario tener en cuenta los siguientes elementos presentes en la concepción de Marx, Engels y Lenin. Finalmente, la superación de las relaciones capitalistas de producción no será el resultado automático de las transformaciones acaecidas en la economía, sino que será el resultado de la lucha de clases manifestada en todas las esferas de la vida social. El desarrollo de las fuerzas productivas incide en la transformación de las relaciones sociales de producción. Sin embargo, las fuerzas productivas no pueden ser reducidas a tecnología, maquinaria e industria. Por el contrario, dichas fuerzas se relacionan fundamentalmente con las capacidades productivas del ser humano, lo cual implica características del conocimiento y de su producción, formas de organización de la producción, tanto de la materia como de la espiritual, relaciones de propiedad debidas y formas de existencia del trabajo, entre otros aspectos. En el socialismo no existen propiamente hablando relaciones sociales de producción y mucho menos modos de producción socialista, pues como ya se dijo, el socialismo es una etapa prolongada de cambios y transformaciones en las que por medio de la lucha se superan las viejas relaciones sociales de producción capitalistas y se imponen gradualmente las nuevas relaciones de tipo comunista. La esencia del modo de producción capitalista se halla en la compraventa de la fuerza de trabajo, mientras existan quienes estén dispuestos a vender su fuerza de trabajo y existan quienes puedan comprarla. El núcleo mismo del capitalismo permanecerá aun cuando el Estado se convierta en propietario universal de los medios de producción y en comprador de la fuerza de trabajo. Ello no cambiará el estado de cosas. En otras palabras, la estabilización de la propiedad no implica que ésta se socialice. La estatización de la propiedad, además, no elimina a la clase obrera, por el contrario, la perpetúa, lo cual va en contra de los objetivos originales del socialismo,
pues ésta busca suprimir todas las clases, incluida la clase proletaria. La eliminación de las clases solo será posible cuando se dé una socialización real y efectiva de la propiedad que lleve a los sectores productivos de la sociedad a establecer otro tipo de relación con los medios de producción. El socialismo busca la superación gradual e incesante de la enajenación que producen las relaciones monetario-mercantiles, el trabajo asalariado y la división social del trabajo. El socialismo no puede ser concebido como una sociedad carente de conflictos y luchas, pues dadas las condiciones imperantes en el proceso productivo, existen clases y donde existen clases se da la lucha de clases. De lo que se trata es de saber aprovechar las contradicciones y conflictos para generar condiciones de clases. De lo que se trata es de saber aprovechar las contradicciones y conflictos para generar condiciones de relaciones sociales de producción comunistas. El proceso histórico hacia el comunismo tiene que ser un proceso universal. Es prácticamente imposible que un país logre la construcción del comunismo si sigue inserto en un sistema económico internacional regido por el sistema capitalista. Dado que el Estado es un instrumento que puede de dado que el Estado es un instrumento de poder de una clase, el objetivo del socialismo como etapa de transición consiste en la gradual extinción del Estado. Otro autor que intenta precisar y hace más útil para el trabajo intelectual el concepto de socialismo es Fernando Martínez Heredia. Para él, contrario a lo que muchos piensan, el socialismo no surge de la evolución progresiva del capitalismo. El capitalismo solo puede engendrar más capitalismo. Por lo tanto, el socialismo debe ser capaz de crear realidades totalmente nuevas, tal como el capitalismo supo hacerlo en su momento. Según este autor, ha, ha habido dos maneras diferentes de entender el socialismo en el mundo del siglo XX. Martínez Heredia, 2008. Un socialismo que pretende cambiar totalmente el sistema de relaciones económicas mediante la racionalización de los procesos de producción y de trabajo, la eliminación del lucro, el crecimiento sostenido de las riquezas y la satisfacción creciente de las necesidades de la población. Este socialismo busca alcanzar los ideales de justicia social y de armonía universal prometidos por la modernidad y que nunca se han alcanzado. Presupone un gran desarrollo económico, una gran liberación de los trabajadores y una democracia muy superior a la que hasta ahora ha logrado el capitalismo. Pero además, este socialismo debe ser alcanzado, garantizaría completamente las libertades individuales, tendría instituciones intermedias, contrapesos, control ciudadano, extinción progresiva de los poderes y productores libres. Una sociedad con estas características no la puede superar el capitalismo. Por, por lo tanto, este debe ser erradicado y reemplazado por el socialismo. Un socialismo que busca conquistar en un país la liberación nacional y social, derrocando al poder establecido y creando un nuevo poder, ponerle fin al régimen de explotación capitalista y sus sistemas de propiedad, eliminar la opresión
y abatir la miseria y efectuar una gran distribución de las riquezas y de la justicia. Este socialismo se propone lograr un auténtico respeto a la integridad y la dignidad humana y garantizar la alimentación, la salud, la educación y el empleo para todos. Busca además hacer respetar el derecho de las mayorías y las promesas de igualdad efectiva de las personas que, más allá de su ubicación social, género y raza, y edad. El gran reto de este tipo de socialismo consistiría en eliminar el subdesarrollo, fundar instituciones y, y, y cultura democráticas y crear un Estado de derecho en un ambiente de relaciones económicas internacionales más justa. En este socialismo se hace necesario también, como en el primero, crear una nueva cultura diferente y opuesta a la del capitalismo. Ahora bien, en la misma línea de reflexión, los autores citados Ahora bien, en la misma línea de reflexión de los autores citados, pero desde una perspectiva algo diferente, Julio César Guanche sostiene que el marxismo ha analizado con profusión la necesidad de socializar la economía y de superar el régimen de producción basado en la lógica del capital, pero no ha hecho del mismo modo con el problema conexo de la necesidad de socializar el poder. Y agrega, aunque se trate de un mismo tema, el dilema político de cómo instituir una sociedad emancipada, el tratamiento de este último problema no queda cubierto por el análisis de la socialización de la economía. La esencia del asunto no es imaginar la extinción del Estado-nación, ni siquiera pensar la extinción del Estado mismo, sino medir la fortaleza de la revolución con la manera en que el poder político se va socializando. La crítica de Guanche se centra en la necesidad de otorgarle autonomía al socialismo, pues en la tradición del marxismo revolucionario, el socialismo jamás resulta un proceso político con un horizonte propio. Es, como se ha dicho, un medio para alcanzar un fin. El comunismo, el socialismo no ha sido definido como un modo de producción autónomo, sino como una especie de purgatorio, la preparación de la vida futura del comunismo. Los estudios realizados por este autor lo llevan a concluir sobre la base de los planteamientos de André Gonder Frank, que los países subdesarrollados solo pueden superar su subdesarrollo rompiendo con el sistema capitalista, es decir, por medio de una revolución socialista. En este proceso revolucionario, el socialismo debe desempeñar un papel primordial, el socialismo del poder político por medio de la expansión de la democracia. Caracterización del socialismo del siglo XXI en América Latina. Aquí hacemos una pausa y continuaremos después de este descanso con el título Caracterización del, del socialismo del siglo XXI en América Latina.